Nahum Valladares. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su Lunes Cívico. Hoy es una fecha especial en el calendario patrio. Hoy se conmemora un aniversario más del nacimiento del general José Francisco Morazán Quesada. Pero ya los hondureños parece que nos vamos marginando del sentimiento de patria y de los valores que forjaron precisamente la nacionalidad. De esos prohombres de la patria, de esas figuras estelares de la historia. Y el tiempo va pasando y le vamos dando más espacio al chonguengue y a tantas otras cosas. Ya no tenemos un día dedicado a Morazán para que podamos rendirle tributo a su memoria. Ya de este 3 de octubre el recuerdo nada más está en las salvas de artillería de las unidades militares que lo saludan con 21 cañonazos, 7 por la mañana, 7 al mediodía y 7 en el atardecer a las 6. Los caballeros cadetes de la escuela militar montando guardia en las estatuas, en la ecuestre de la plaza central y en la pedestre que se encuentra en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y se han inventado una semana morazánica, pero no tiene nada de semana morazánica. No hay nada que se haga para la conmemoración de Francisco Morazán en el mes de su nacimiento. Más bien podemos decir que es una semana holgazánica, no morazánica, porque más vamos para la holganacería que para darle tributo a la memoria de Francisco Morazán. Hoy, aquí en la Televisión Educativa Nacional, queremos rendirle tributo a la memoria del paladín de la Unión Centroamericana, quizá la figura más grande de nuestra historia, no solo porque empuñó la espada para defender su sueño, la unidad de Centroamérica, un hombre que se forjó en los campos de batalla, que no tuvo una academia militar que lo formara, pero que tuvo una distinción como estratega y como hombre triunfador. ¿Cuántas batallas Morazán libró? ¿Cuántas batallas Morazán ganó? Desde la Trinidad, aquel 11 de noviembre de 1827, hasta su última batalla entrando a Guatemala. Pero ese Morazán lo estamos desconociendo. Ese Morazán lo estamos perdiendo en el tiempo y el espacio. La figura más grande de Centroamérica. Podrán surgir otros nombres: Matías Delgado, Gerardo Barrios, Pedro Molina, Miguel Larreinaga, José Joaquín Mora Fernández, tantos nombres, pero como figura prepotente dentro de la historia, Francisco Morazán, desde Sumacinta hasta el Darién. Hoy vamos a hacer una tertulia morazánica aquí en el Canal 10. Y para ello hemos invitado a estudiosos de la vida de Morazán. Miguel Calixto, bienvenido Miguel. Mucho gusto, estamos a tus apreciables órdenes. Yo pienso que es una obligación que este canal de la televisión de la educación nacional se dirija no solo a los de Honduras, sino más allá de nuestra frontera. Y qué bueno que tu Lunes Cívico nos da esta oportunidad. Yo estoy totalmente a tus órdenes. Muchas gracias. Miguel es un estudioso, tiene una cantidad de libros sobre Morazán, algunos de ellos los tenemos aquí en la mesa, tiene 17 producciones y está preparando más. Jorge Maya, que es doctor en historia, es uno de los jóvenes historiadores, pero es un hombre que se ha dedicado precisamente a conocer la vida de los grandes hombres hondureños, tanto de Morazán como Cabañas, como Valle,
porque a eso le ha dedicado él y está tratando, tanto en la Universidad Pedagógica como en la Universidad Nacional Autónoma, de inculcar más el estudio de nuestras figuras patricias. Bienvenido, Jorge. Buenas noches, es un placer compartir de nuevo en su agradable programa y también estar con nuestros compañeros, con el abogado Calix Suazo, también con el general Maldonado, así que esperamos disfrutar y haciendo también un homenaje verdadero a nuestro máximo héroe, aquí a través de la tertulia, a través de la divulgación académica. Eso es lo que se merece de homenaje el general Morazán. Gracias, Jorge. Mi querido amigo general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, un estudioso, bueno, ya lo hemos traído nosotros al programa para que hablemos de José Trinidad Cabañas, porque el hombre parece que tiene metido en las venas al general Cabañas, pero conoce mucho del general Morazán. Y es que también nuestros militares, en la formación que han recibido en la academia y posteriormente en la Universidad de las Fuerzas Armadas, se ha inculcado mucho el estudio de Francisco Morazán. Bienvenido, mi querido amigo. Muchísimas gracias, un gusto compartir con ellos. Suena mejor tertulia morazánica, claro, que semana morazánica. y creo que la tertulia nos va a dar la oportunidad para establecer esa diferencia. Claro. Y sí, colocar a Morazán en el sitial que corresponde. Sí, porque lo que quiero con esta tertulia, mi querido amigo Maldonado Galeas, Jorge y Miguel, es que platiquemos algo sobre las diferentes facetas de ese Morazán que muchos hondureños desconocen. El Morazán estadista, el Morazán unionista, el Morazán militar y el Morazán humano. Porque hay que traerlo. Morazán no es un semidios ni un dios. Morazán fue una figura que nace precisamente de la coyuntura histórica del momento. Cuando llegamos después de la etapa de la independencia y andábamos perdidos, como bien lo aseguraba Valle, nos vamos a perder si no sabemos en lo que andamos. Y ahí sale la figura de Morazán con un sueño, con un proyecto, con algo que todavía con el tiempo no hemos logrado asimilar los centroamericanos de qué era lo que quería Francisco Morazán. Miguel, precisamente en eso de tus libros, el Morazán estadista, Miguel. Sí, este hombre, desde que gana la batalla de la Trinidad, siendo en ese momento el presidente del Consejo Representativo que asesoraba al jefe de Estado, primer jefe de Estado, don Dionisio de la Trinidad Herrera y Díaz del Valle, como ya ha sido quitado del poder justamente por el primer traidor de Honduras, José Justo Milla Pinero. Pero inducido por el provisor Nicolás Irías. Exactamente, que por cierto es el que también revela a los opotecas. Así es. Que es el pueblo que más se rebeló contra Morazán, los opotecas de Comayagua. Pues bien, resulta que una vez que triunfó en la Trinidad, el jefe de las armas le dice: hombre, tú tienes que ser el jefe de Estado de Honduras. Ya no teníamos a don Dionisio Herrera, lo han llevado amarrado, encadenado por cordillera a Guatemala y allá estuvo 2 años hasta que lo liberó Morazán. Y Justo Milla, que era el vicejefe de Estado, que estuvo a la capital, Comayagua, sitiada 37 días, quemó por los 4 costados, como dice él en su propio parte, esa capital, se perdieron 18 edificios, etc. Entonces Morazán es capturado en Ojojona el 5 de junio de 1827, después que había instalado a su familia en Ojojona, es capturado a las 10 horas de estar ahí. Y luego él se va a San Miguel, luego a León, y de León regresa con sus soldados y triunfa en la Trinidad. Entonces, a partir de ese momento del triunfo, que demuestra que es un estratega, sin haber estudiado jamás
nada de milicia, porque ni escuelas habían. Exacto. Ahí el hombre resurge y su fama se extiende por otro lado. Entonces amanece siendo jefe de Estado de Honduras y lo fue por 3 veces, por cortos periodos. Luego se convierte a partir del 16 de septiembre de 1830 en el presidente federal, 4 años, y le gana a José Cecilio del Valle. Y luego, cuando termina ese periodo, gana las elecciones Valle, pero se muere en el camino de su hacienda La Concepción y Morazán es de nuevo electo presidente federal. Más tarde se convierte Morazán en jefe de Estado de El Salvador y ahí se encuentra con Rafael Carrera, el creador de cerdos, analfabeto, pero que tenía el control de todas las provincias de Centroamérica, y Morazán se va al exilio. Regresa del exilio, pasa por Tárcoles en Costa Rica y va a El Salvador y regresa a Costa Rica y ahí lo asesinan vilmente. Un asesinato monstruoso. Y el Morazán es ahí el jefe de Estado provisorio, Sí, de correcto. Costa Rica. Ahora, hay una cosa en eso. Cuando tú mencionas, porque arrancas en el escenario morazánico a la figura de don Francisco emergiendo de la batalla de la Trinidad. Aquí es donde quiero que en la tertulia platiquemos con el general Maldonado Galeas, porque Morazán se llega a posesionar de algo como saber que le quiere devolver al país lo que le están robando, y se va a las armas sin conocimiento militar. ¿Cómo es posible, general Maldonado, que un hombre que había sido nada más teniente de milicia en 1821, cuando se vio amenazada Tegucigalpa por la intendencia de Comayagua, para venir porque habían jurado aquí la independencia, pero lealtad a la Junta Consultiva de Guatemala, y en Comayagua le habían rendido jurado la independencia, pero lealtad a Agustín de Iturbide para anexarse al plan de Iguala? ¿Cómo es eso de un militar nato, general Maldonado? Porque no había tenido conocimiento de armas. Él tenía ciertas actitudes que venían de sus propias convicciones. Él era un hombre republicano, era un demócrata, constructor de república, y todas esas convicciones más lo interior de él, sus valoraciones internas, más la lectura que sabía hacer del escenario político, y más la necesidad de que él quedaba como el único representante del gobierno después de ser capturado Herrera. Creo que él sintió una responsabilidad de estadista y también de soldado, sin ser soldado, que tenía que responder a ello. Afortunadamente tenía a Remigio Díaz, que era el comandante del ejército, y también estratégicamente él fue a pedir la ayuda a Nicaragua y a El Salvador. Entonces, todas esas diligencias y todas esas convicciones hacen que Morazán, con su visión, decida el destino de Honduras, concibiendo una batalla en un espacio de territorio, teniendo él la iniciativa. Claro, pero hay una cosa ahí, general, porque vamos a ver la presencia de un Morazán en batalla en la Trinidad ese 11 de noviembre, que hace precisamente, es cierto, tenía a Narciso Benítez, tenía a Ferrera, pero esos eran lugartenientes que no obedecían una orden de un jefe, y el jefe él no era ningún estratega militar en ese momento. ¿Dónde nace la condición de estratega después con San Pedro de Perulapán, con las Charcas, con San Miguelito y todo? ¿Con la presencia de Nicolás Raúl, o él mismo es nato como estratega militar? Él había tenido lecturas sobre las guerras en Europa, también sobre la historia de la antigüedad. Tenía muchas referencias que le sirvieron a él para poder esquematizar una idea militar. De hecho,
siempre se enfrentó a fuerzas superiores y siempre tenía una salida táctica o estratégica para vencer a esas fuerzas superiores. También otra de las condiciones que vio Morazán es que siempre estuvo al mando de soldados en el inicio de las batallas que no eran debidamente entrenados. El ejército federal era el de Arce, que era debidamente constituido, en tanto él tenía que recurrir a voluntarios. Ahí encontramos a los Texiguas, los Curaveles, los Cantarranas, los Tegucigalpas, los leoneses y los salvadoreños. Ese era su espacio de reclutamiento. Pero sí, él, en la Trinidad, unas 3 cosas. La primera, la capacidad para aglutinar fuerzas con la cooperación de Nicaragua y El Salvador. Sí. La segunda, decidir una marcha táctica hacia la sede de gobierno, que era Comayagua. Milla advierte eso y sale al encuentro. Entonces Morazán se da cuenta y en realidad concibe un plan en donde emplea la vanguardia para que se establezca en la Trinidad. Y cuando nosotros analizamos eso, no se trata de un enfrentamiento fortuito, se trata de una acción planificada con fuerzas desplegadas para decidir una batalla por una acción táctica. Desde luego compartido con Remigio Díaz, pero dirigida en su concepción estratégica y táctica por él. Qué bien. Bueno, vamos a ir platicando, porque esto es apasionante conocer en la vida de Morazán, no solo la parte de su condición de militar, sino que también en la parte política, ese desenvolvimiento que tuvo después de la batalla de la Trinidad, porque empieza él a hacer no solo avances militares, sino que también avances políticos. Y ahí es donde surge aquí precisamente su encontronazo con las fuerzas que se mantenían amparadas en la parte del clero, que era recalcitrante en aquel momento en Centroamérica. Con nuestra tertulia. Vamos a ver, Jorge, en esos estudios que se han hecho de Morazán como figura estelar de la historia, no de Honduras, sino que de Centroamérica, nos encontramos con ese proyecto político que él impulsa, que es el proyecto de la unidad centroamericana, que si bien es cierto ya se habían declarado las provincias unidas del centro de América, pero no había un esquema político que pudiera afianzar eso, que es lo que nace precisamente con la federación. ¿Cómo catalogas tú ese paso político de Morazán, Jorge? Yo he pensado en esa idea, que por cierto se ha estudiado muy poco, se han estudiado otras facetas de Morazán, la faceta militar se ha estudiado de alguna manera, aunque no completamente las batallas, o más también la faceta de estadista, pero las ideas unionistas, las ideas de políticas y unionistas del general no se han estudiado, creo que a fondo. Yo he pensado que Morazán en ese sentido, él acudió como a 2 fuentes para impulsar esa idea unionista, integracionista en Centroamérica, que igualmente eran paralelamente alimentadas en el resto de América Latina, en el caso de Bolívar con la Gran Colombia, o en el caso también de la América del Sur, con el apoyo que da San Martín, por ejemplo, a la independencia de Chile. Y esas fuentes fueron, eran racionales de alguna manera. Una fuente para establecer un proyecto unionista de la patria grande, creo que derivaba de la misma tradición histórica centroamericana. Durante los 300 años de dominación colonial española, Centroamérica había sido una parte integrante de los reinos españoles en América, en las Indias que llamaban ellos, conformada por 6 provincias, ¿no? Además de las históricas que se conformaron con la República Federal, estaba también el hoy en día Estado mexicano de Chiapas. Entonces, era una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados y aún así era una de las instancias administrativas y políticas más pequeñas de los españoles en América. Es decir, una primera fuente para impulsar el unionismo residía en la misma historia político-administrativa de nuestra región centroamericana. Y en segundo lugar, creo que la segunda fuente, probablemente la más importante desde el punto de vista ideológico, podríamos decir, era que desde la Ilustración, pero incluso desde la teoría política que se desarrolló incluso en el antiguo régimen en Europa, en el sentido que se reconocía en Europa que los estados, para que fueran fuertes, debían tener una extensión territorial
considerable, incluso extra territorial o en otros continentes a través de la conquista de colonias, ¿no? Entonces, en el antiguo régimen, Inglaterra, España, Francia, por ejemplo, ellos argumentaban la grandeza de sus imperios con base en los territorios que hubieran conquistado en todas partes del mundo. De modo que los independentistas latinoamericanos como Bolívar y San Martín en América del Sur, y en el caso de Centroamérica, el mismo Valle, pero especialmente Francisco Morazán, creo que consideraban también que la grandeza de un Estado que alcanza su independencia, que alcanza su autodeterminación, su libertad en el concierto de naciones independientes, residía en consolidar esa integración, pero sobre todo tener un territorio que, con una gran cantidad de recursos naturales, con gran cantidad de población, pudiera permitir competir a nivel internacional, tanto en materia de relaciones internacionales y políticas, como también competir a nivel comercial y económico con otras naciones. Es decir, que Morazán pensaba pues que había como dos fuentes para consolidar el unionismo. Una era en la historia misma y otra era en la economía política que había derivado de la Ilustración, que consideraba que un Estado fuerte tenía que ser territorialmente grande. Y fíjate que en eso me parece, Jorge, que el pensamiento de Morazán se deriva más que todo en los estudios que él hizo en la biblioteca de su pariente, don Dionisio Herrera, porque él estudiaba precisamente a los tratadistas europeos, y ahí había mucho precisamente de eso que estaba derivado con lo que ya había sucedido, por ejemplo, en la Unión Americana cuando se produce la independencia de los Estados Unidos, ese tipo de federación. Ese fue un sueño que Morazán tuvo, federativo, que los estados estuvieran federados, pero que cada estado pudiese tener también, no una autonomía, pero sí una dependencia de una república, ¿verdad? Me parece que esa fue la idea central de Morazán. Tú, Miguel, que has estudiado y has escrito mucho de eso, y has encontrado precisamente en lo que Francisco Morazán empieza a mantener como una línea de conducta que la hilvana precisamente en un pensamiento que surge después de la batalla de la Trinidad, con sus actuaciones en el estado que más le dio apoyo político, que fue El Salvador. Tú lo has escrito eso también. El punto es que en el minuto en que él derrota a Milla en el Jícaro del Burro, allá en la Trinidad, en el Guapinol, y a pesar que Milla, que ha pasado en la noche en el cerro de Ula, que no lo deja pasar, y amanece el 11, allí ya Morazán está estratégicamente situado, ¿verdad? Y después él se va detrás de Milla hacia la frontera de El Salvador. Y Milla era coronel de las armas. Era coronel, sí. Y entonces este hombre está paseándose ahí por el río Lempa y los salvadoreños lo llaman a que vaya a ayudarles en el sitio de San Salvador, y al fin se decide Morazán y después organiza en Aguachapán el ejército aliado protector de la ley. Veamos qué nombre más elegante le da. ¿Qué necesidad tiene de rotular a un ejército aliado protector de la ley? Qué lindo. Y con ese ejército integrado por salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, es que derrota a Mariano Beltranena, que se había adueñado del poder de Arce, y los expulsa. Y allí por abril de 1829 le toca ejecutar a Morazán un decreto aprobado por el Congreso de Guatemala sobre la expulsión del arzobispo Ramón Casados y Torres. Y entonces ahí Morazán
después del aceituno y las charcas, y logra quitar del poder y toma la ciudad de Guatemala, firma una capitulación con Mariano Aycinena. Entonces empieza el hombre a surgir como el único hombre grande. Y lo más simpático, que a pesar que él tiene el control de las armas, no se autonombra, no toma el poder militarmente, sino que designa a Francisco Barrundia y Cepeda como el presidente interino. Y hasta que Barrundia, un año y pico después, termina su periodo, y estando Morazán en Honduras, lo eligen presidente allá por el 24 de junio del 30. Entonces Morazán recibe la presidencia de Centroamérica el 16 de septiembre de 1830. Y ahí en su discurso el hombre habla de que su pasión es defender las leyes, la Constitución y la educación. Entonces, esa es el arma verdadera del Morazán educador. Ese es el hombre que no conocemos. Bien, y que estamos hoy tratando de conocer todas esas aristas, porque Morazán en su vida tiene diferentes facetas, ¿verdad? Ya vemos lo de estadista, vemos lo de unionista, vemos lo de militar. Vamos a retornar para que encontremos ese Morazán bajado con los laureles de la gloria y consagrado como un semidios de las batallas, para ponerlo en el umbral de la vida terrenal como un humano. Bueno, vamos a este Morazán humano. Metámonos aquí, porque tenemos que arrancar de algo, Miguel y Jorge y Luis Alonso. Cuando la figura de Morazán empieza a descollar y empieza a brillar como en el firmamento patrio, como un astro luminoso, empiezan también a pelearse en la cuna. Y esa cuna no tiene discusión alguna. Tegucigalpa fue su cuna. Aquí estaba sentado don Eusebio Morazán Alemán y doña Guadalupe Quesada Borjas. No hay para dónde. Y aquí nació. Pero vea, Miguel, que ¿por qué se lo pelea Yuscarán y por qué se lo pelea Moroselí? Bueno, y no solo Moroselí, también en El Salvador se dijo ¿también? que había nacido. Sí. Entonces, el punto es que tenemos que estar claros. Yo tengo la escritura, 12 escrituras que tu tío investigó, y con eso sabemos claramente la casa donde nació. Yo aquí tengo en mi mano erróneamente lo que publicó la revista del Archivo sobre la casa en que nació. Sí. Esta es la casa que compró Eusebio Morazán Alemán. Esta es la casa donde... Que se la compró la señora Moratalla. Así es, ¿verdad? Y entonces yo he logrado, como miembro del directorio de la Casa de Morazán, que pongamos una placa ahí al frente, en donde dice todos los dueños de esa casa, ¿verdad? Y sabemos que Morazán nació en esa casa y que ahora... Que es la esquina siguiente. Sí, exactamente. Ahora ahí hay un edificio de 9 pisos. Sí, correcto. Que en el primero está el Banco Ficosa y antes estuvo ahí la empresa de transporte nacional, el Latán, ¿verdad? Y entonces, pero por 101 años estuvo en la casa donde vivió, ahí estuvo 101 años una placa que decía aquí nació Francisco Morazán, ¿verdad? Y eso era frente al Cine Variedades, en la esquina opuesta, vea que hay unos electrodomésticos ahora. Entonces ese Morazán, que los de Moroselí juran hasta el día de hoy que nació allí, una vez decían ellos que por casualidad nos habíamos tropezado 6 u 8 individuos de Moroselí, incluyendo un diputado, ahí por el Congreso nos cruzamos y me dicen
queremos hablar con usted para sacarlo de un error que usted anda diciendo que Morazán nació en Tegucigalpa. Y no es cierto, nace en Moroselí. Y entonces yo me lo llevé a mi casa y les pedí que me dieran la partida manuscrita de nacimiento. Y no la tienen. Además, otra cosa, Miguel. Recuerda que en aquellos tiempos, cuando una señora tenía un niño, tenía que pasar 40 días encerrada. Esos eran tiempos de la colonia y tiempos de todo. Y todavía que hay alguna gente que no sale hasta los 40 días. Ahora no, ahora salen al día siguiente. Son partos ambulatorios. Morazán fue bautizado el 16 de octubre de 1792 y la partida, la fe de bautismo, fue firmada por el padre Juan Francisco Márquez, que era el párroco de Tegucigalpa, el 16 de octubre, o sea, 13 días después de nacido en Tegucigalpa. Y ahí dice el padre Márquez, nacido en Tegucigalpa. ¿Y cómo podía una madre ¿sí? venir 67 kilómetros montado montado en una mula? Sí, era imposible. Con un pedacito de carne acá que tiene su cuerpo que ya pide la leche materna en un momentito, en aquellas soledades que no hay agua potable, que está lejos y hay barrancos, no hay camino, no hay acceso. ¿Y cómo va a ser eso posible? Entonces, los de Moroselí debieran entender otra cosa importante, que Moroselí pertenecía al curato de Cantarranas. En todo caso, si lo hubieran querido registrar, hubieran ido a Cantarranas y no a Tegucigalpa. Bueno, vamos a seguir platicando de eso. Vamos a ir con Jorge y con el general Maldonado también, para que hablemos de ese Morazán que precisamente ya lo sacamos del nacimiento y lo vamos a llevar a la parte de su educación, que eso es bien importante también conocer de Morazán, de ese Morazán que no solo es su ideal, sino que también es el ideal nuestro de la unidad centroamericana. Ya retorno con ustedes. Bueno, seguimos, ya tenemos muy poco tiempo, general, pero con estos datos que nos ha dado Miguel en relación a que el nacimiento de Morazán no puede negarse, Tegucigalpa fue su cuna. Hay cosas bien interesantes, general Maldonado y Jorge. Fíjense que Morazán, la descendencia solo la tuvo en 4 países menos en el país donde nació. Aquí no hay ningún descendiente directo de Francisco Morazán. Todos los Morazán que puedan existir descendían de los otros hijos que tuvo don Juan Bautista Morazán, su abuelo, y que pudieron haber estado en Yuscarán o pudieron haber estado en Morosolí o en cualquier otra parte, porque fueron 3 matrimonios los que tuvo don Juan Bautista. Pero cuando vemos la descendencia directa de Morazán, de Francisco Morazán, la vamos a encontrar en El Salvador, con Adela, hija de doña Adela Lastiri Lozano, ¿verdad? Que de doña Josefa Lastiri Lozano, que ella era tegucigalpense, pero la niña Adela nació en Tegucigalpa, pero vivieron en El Salvador y allá se quedaron. El esposo de Adela era hondureño, era de Comayagua, Ulloa, don Cruz Ulloa, pero nunca vino a Honduras más, salió de Comayagua y ya se quedó en El Salvador. Toda la descendencia de Morazán directa de Adela se quedó en El Salvador, los Ulloa Morazán. La descendencia en Guatemala, los Fuentes, incluyendo a Miguel y digo las Fuentes y Alberto Fuentes Mor, que fue canciller de Guatemala, más los hijos de doña Juana Fuentes. Tú conoces eso bien, Miguel, de la descendencia en Morazán. El único que no tuvo descendencia fue el general José Antonio Ruiz, que murió, se casó y todo, pero tuvo un hijo y se le murió. Sí. Y ahí nada más, y ahí no hubo más descendencia, que el general José Antonio Ruiz era hijo de doña Rita Celayandía, era la esposa de don Eusebio Ruiz, que tuvo amores con Morazán, y de ahí nace José Antonio Ruiz.
Creo que fue antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Nace en el mismo año del matrimonio. El mismo año del matrimonio en Comayagua. Sí. Bueno, y Francisco Morazán Moncada, que era hijo de doña Francisca Moncada, hija de sobrina de don Liberato Moncada, que era un patriota nicaragüense que le sirvió mucho a Morazán, íntimos amigos con Morazán. ¿Y dónde estaba la descendencia de don Morazán Moncada? En Nicaragua. Y la descendencia que fue a descubrir allá mi amigo Miguel Ángel, allá, ¿cómo se llama? Miguel Suazo Cáliz, en Costa Rica. ¿Cómo se llama la señora? Se llama María Esther de los Dolores Escalante. Exactamente. Este libro, en mi criterio, es lo mejor que he hecho yo en mi vida. Y es la descendencia mayor que tiene Morazán. Aquí tengo yo a 663 descendentes, 7 generaciones, hasta el 15 de julio de 1991, de manera que hoy calculo que hay no menos de 1000 descendientes. Bueno. Y yo le pido a la gente que continúe. Aquí yo pongo el número de la partida de nacimiento, el folio, el tomo, los curas, la parroquia, los testigos, los padrinos. Y ahí está todo. Y no hay que hacer nada. ¿Cómo ve eso usted, mi querido amigo? Estamos hablando del Morazán humano. Desde luego, desde luego. Pero yo quisiera destacar algo de Morazán, de esto de lo humano y en la parte de soldado. Y es que sucede que en la capitulación de San Antonio, de la hacienda de San Antonio, después de Hualcho, sí, Morazán hace un gesto que no es usual en los vencedores, y es dejar libres a los prisioneros. ¿De dónde traía ese ánimo interior Morazán? Y todavía les da un emolumento, por decir algo, un fondo, para que puedan abastecerse durante el camino. Ese gesto de bondad es traicionado. Los soldados de Aycinena derrotados iban haciendo algunos desmanes en sin embargo él no se arrepiente, él siguió con ese estilo, con ese tipo de actitudes que son los que adornan realmente la figura de Morazán. Y respecto a esto de la descendencia, pues hay que seguir recostándonos en don Miguel para que nos siga ilustrando. Pero es bien interesante, todo esto general, porque aquí nos encontramos con un Morazán que era admirado por las huestes femeninas de Centroamérica. Era el vencedor, era el tipo galán, era militar, era triunfador, tenía poder y había una admiración femenina para Francisco Morazán. Era la figura de Centroamérica. Era la figura de Centroamérica. Y a veces se preguntan de que si él era mujeriego o no, pero yo creo que eso de ser la figura, de tener un escenario tan amplio, de tener que estar en ciertos lugares, haber trasladado la sede de la República Federal del Gobierno a El Salvador, luego lo de Costa Rica, todo eso son espacios de tiempo en donde esa figura principal tuvo que haber sido objeto de admiración y de aproximaciones femeniles. Así es. Bueno, miremos ahora el simbolismo morazánico, Jorge. Porque aquí tenemos, por ejemplo, a ese Morazán que el primer país que le rinde tributo a su memoria con un monumento es El Salvador. El Salvador levanta la primera estatua que precisamente es contratada con Francisco Durini para que sea levantada en la Plaza Morazán. De ahí se levanta la estatua del general Morazán. Y además se confeccionó el busto para el panteón, o sea, donde estaban depositadas las cenizas del héroe, tal como fue su voluntad testamentaria. En su país, el primer lugar que le rinde tributo a la memoria de Morazán es Amapala. No es ni la ciudad natal, es Amapala, después de San Salvador. Amapala levanta la primera estatua del general Morazán, que ahí está todavía, ¿no, Miguel? Yo soy de Amapala y eres amapalino. Amapalino también. Entonces, hasta 1883, su ciudad natal levanta la estatua.
que es como esta réplica que tenemos acá, la cual, precisamente hoy tenemos que decirlo, todavía hay voces disonantes hondureñas que no creen en la originalidad de la estatua que fue ordenada por Marco Aurelio Soto en la contrata con Durini y que fue confeccionada por Leopoldo, ¿no? que eso lo estudió Rafael Leiva Vivas hasta que lo hizo comprobar para ponerle un tapabocas a Clemente Marroquín Rojas en Guatemala, que nos tenía la estatua de Morazán como que fuera el mariscal Ney. Y esto ya se ha logrado establecer. Miren aquí, por ejemplo, en la parte de la, ¿cómo le llaman ustedes esta? Donde se pone la montura. Bramante. El bramante, yo no sé. Pero ahí está el escudo federal de Centroamérica. Eso no pudo haber sido que el mariscal Ney le hayan colocado el escudo de la Federación Centroamericana. Ni que abajo apareciera un cactus, que no, esa planta no existe en Europa, donde era el mariscal Ney, sino que solo en Centroamérica. O sea que la estatua fue confeccionada en los talleres de Tibó, como lo indica Rafael Leiva Vivas en las investigaciones que hizo. Y esta es la estatua original. ¿Por qué? Porque dicen que este bicornio no era utilizado, porque es cierto, Morazán nunca utilizó bicornio. Pero como se le ordenaron que lo vistieran de uniforme de gala militar, los artistas italianos tenía la figura de que los militares usaban bicornio y que ese era el sombrero que le podían poner al general Morazán. Pero no solo por este bicornio quiere decir que sea el mariscal Ney. Ya vamos a retornar porque esto es bien apasionante. Y tú tienes un libro sobre eso también, con las cuestiones que también de Rafael. Una de las cosas inclementes en la vida es el tiempo, ¿ah? Ya se nos fue la tertulia. Y tantas cosas que tenemos que hablar de Francisco Morazán. Porque tenemos que rescatarlo de ese olvido en que lo hemos puesto al héroe máximo de la unidad centroamericana, a la figura más grande de la historia, no solo de Centroamérica, de Honduras, sino que de Centroamérica. Yo creo que debemos de repetir este tipo así de tertulia en general, pero debemos de llevarlas también a conocimiento de la juventud, ir a los colegios y poder hacerle ver a los muchachos que están perdiendo ellos también una parte ejemplarizante de un hombre que en su testamento, precisamente, cuando declara su amor a Centroamérica, excita a la juventud a que siga sus pasos. Sí. Y la juventud nuestra no ha seguido los pasos de Morazán. Más bien ha andado con cuestiones termocefélicas, tratando de buscar otros derroteros, utilizando lo que se cree que son las ideas de Morazán. Las ideas de Morazán eran ideas republicanas. Ese era el sentido y la vida de Francisco Morazán. Mi querido general, ¿cuándo hacemos otra tertulia? Bueno, a la orden. Y yo creo que el Museo del Hombre puede ser... Podemos hacer una... Bueno, ahorita el Museo del Hombre lo tenemos cerrado porque se nos está cayendo. Y pues, pensamos abrirlo hasta en el mes de enero o febrero. Pero ahí podemos hacer un tipo de tertulia y que invitemos a los jóvenes. Tú estarías con nosotros, Jorge, tú has estado en el museo. Con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto, a sus órdenes. Bueno, perfecto. Y tú también has estado conmigo ahí, Miguel. Cualquier minuto, las 24 horas del día estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, Miguel. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan compartido este programa de hoy dedicado a la memoria de José Francisco Morazán Quesada en un aniversario más de su llegada al mundo, en la que fue su cuna, su verdadera cuna, la cuna natal, Tegucigalpa, la villa de San Miguel de Tegucigalpa, porque ya era villa entonces, ya había dejado de ser Real de Minas, ya era la villa de San Miguel de Heredia y Tegucigalpa, donde nace don Francisco Morazán, que fue bautizado por doña Gertrudis Ramírez, la íntima amiga de doña Guadalupe Quesada. Gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para el próximo lunes a la misma hora, siempre por la Televisión Educativa Nacional. Mientras la vida sigue y nosotros todos sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, amigos.